Ya, ¿estarán viendo la pantalla? Sí. Sí, profesora. Ya, bueno, ayer cuando empezamos a hablar de los recursos naturales, hablamos de que uno podía dividirlo básicamente dentro de dos grupos, de los bienes materiales, y que estos bienes materiales de una u otra manera van a representar eso que vimos hoy día, que fueron el agua, el aire, el suelo, etcétera. Pero también dijimos que estos recursos naturales proporcionan servicios. Y esta proporción de servicios es lo que uno denomina o llama servicios ecosistémicos. ¿Y qué es lo que son los servicios ecosistémicos? Los servicios ecosistémicos es justamente lo que ustedes están viendo en la pantalla. Son todas condiciones o procesos por los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los constituyen sostienen la vida humana. Uno diría, ¿cómo? Pero ¿y cómo eso va a sostener la vida humana? ¿O cómo podría ser? ¿Cómo podrían ustedes interpretarlo? ¿Quién me puede ayudar? ¿Alguna idea? Porque el conjunto de esas, mirando la foto, o sea, digamos, el conjunto de nutrientes de la capa superficial de la Tierra nos permite sembrar, que va a aportar alimentos para sustentar la vida. Por Y los bosques ejemplo, van a suplir de oxígeno, que también nos van a sustentar la vida. también va a provisionar cosas. Entonces, en base a eso que usted me dijo que está muy correcto, eh, ¿qué servicios ecosistémicos conoce usted? Lo acabo de decir. El primero, la producción de oxígeno atmosférico. Es vital para la vida, porque sin oxígeno nosotros no podríamos vivir. Los únicos que viven sin oxígeno son algunas bacterias que viven en algunos medios anóxicos muy particulares, pero en general este sistema es ineficiente energéticamente y por lo tanto siempre van a ser pequeños. No así lo que significa vivir en una atmósfera de oxígeno. También, usted muy bien lo dijo, es la producción de alimentos. Quizás no tan en el sentido, pero por ejemplo, de las 240.000 plantas conocidas, 150 han sido domesticadas. 150, que no es menor. Estamos hablando de que actualmente tenemos un mundo que son 8.000 millones de personas. Y 30 de ellas, 30 de esas plantas van a proporcionar el 85% del peso de los alimentos consumidos por los seres humanos y el 95% de las calorías. Qué increíble, solamente 30 de ellas. Y 8 de ellas, el trigo, el arroz, el maíz, la cebada, la avena, el sorgo, el mijo y el centeno van a proporcionar 3/4 del total de proteínas y energía que consume el hombre. Y 3 de ellas, que son las que nosotros más conocemos, el trigo, el maíz y el arroz, proveen del 50% de la energía humana. Entonces, en realidad nos proveen alimento, nos proveen de un sustento. También nos proveen de medicamentos. Por ejemplo, las aspirinas, ¿de dónde salen? Sale del sauce, de la corteza del sauce. Es un compuesto que se extrae o un producto natural que se extrae directamente de él. Es decir, también nos proporciona un soporte. Entonces, aprendamos a identificar estos servicios ecosistémicos. ¿Qué servicios ecosistémicos usted identifica ahí? Cualquiera de ustedes. Un humedal. Ya, uno podría decir que sí, es un humedal, muy correcto. ¿Y qué servicio nos da ese humedal? Hábitat de especies. Hábitat de especies, ¿qué más? Captura de CO2.
Muy correcto también. ¿Qué más? ¿Será una fuente de alimento? Sí, También es una fuente de alimento, tanto para los organismos que viven ahí como para nosotros que utilizamos parte de esos alimentos. ¿Y nos proporcionará algún servicio el ir a sentarnos en el borde de ese humedal o laguna y mirar hacia la laguna? ¿Será también un servicio ecosistémico? Sí, Turismo, también. calidad de vida. También, perfecto, se pasaron. Entonces, ¿cómo podríamos definir nosotros la tipología de los servicios ecosistémicos? Están los servicios ecosistémicos de tipo reguladores de los ecosistemas, como por ejemplo el agua, porque sin el agua no podría generarse este ámbito de sostén. Están todos los servicios, como estos servicios de tipo reguladores, van a estar asociados con ser los responsables de mantener los procesos y la dinámica natural. Si nosotros cortamos ese río, lo desviamos, lo secamos o lo que sea, lo que vamos a hacer es que la dinámica del bosque va a cambiar. Y va a cambiar porque obviamente no va a tener esta fuente de agua y a su vez esta fuente de agua no va a alimentar a los organismos que más adelante se van a desarrollar. Entonces, el primero de los ecoservicios, de los servicios ecosistémicos, perdón, es el servicio de regulación asociado a la biodiversidad. El segundo servicio, que también ustedes lo mencionaron, es el servicio de aprovisionamiento. El servicio de aprovisionamiento. ¿Qué significa? Son los bienes que se pueden cosechar. Aquí, por ejemplo, en esta diapo, el bien que se puede cosechar es la madera, que la madera puede tener muchos usos diversos. Puede ser utilizada como parte de la manufactura del papel, puede ser utilizada también como materia prima para generar energía. Entonces, nos aprovisiona de algo. Son bienes que se pueden cosechar. Segundo servicio ecosistémico, servicios reguladores, servicios de aprovechamiento. Tercer servicio, el servicio de apoyo a los ecosistemas. Por ejemplo, la polinización. Son necesarios para la producción del resto de los ecosistemas. Si no existiesen las abejas que son polinizadores naturales, no habría polinización dentro del sistema y por lo tanto no habría crecimiento y diversificación de, de las cosas necesarias para que produzcan algo. Produzcan como qué cosa, se produzcan los cereales de los cuales la vida en buena parte depende su futuro. Y el tercero son los culturales, que ustedes también de muy buena manera los mencionaron, que los culturales tienen que ver con proporcionar una fuente de beneficios de enriquecimiento artístico. Por ejemplo, esta es una pintura del Van Gogh, estético, porque a uno le gusta mirar una laguna, espiritual. Hay gente que vive de esto, los pueblos originarios. Los religiosos, hay quienes levantan y erigen alguna capilla o algo así. Recreativo, porque la gente va a hacer deportes, ya sea pescar, navegar, andar en kayak o lo que sea. O científico, en que a algunos nos gusta estudiar y saber qué es lo que pasa y cuáles son los procesos y cómo se forma esa laguna. O también de beneficios que no son materiales y dentro de estos beneficios no materiales está única y exclusivamente la observación y la paz espiritual. Entonces, en realidad, vamos a tener 4 tipos de servicios ecosistémicos, que son lo que la naturaleza nos brinda. Los servicios reguladores, de aprovisionamiento, de apoyo y servicios
culturales. Comentarios, aportes, dudas, para que sigamos con la biodiversidad. Bueno, ahora vamos a ver un poco qué es la biodiversidad, su estructura, función, qué es lo que es la diversidad de especies y toda esa cosa. Esto que está acá, esa diapositiva, representa única y exclusivamente, em, ay, representa única y exclusivamente el árbol de la vida. ¿Qué es lo que es el árbol de la vida? Todos los grupos que forman, todos los grupos vivos que forman este sistema natural. En este momento se reconocen básicamente 6 reinos, hay otros que todavía solamente siguen reconociendo 5, como los que están acá. A mí me gusta por una cosa casi clásica reconocer solamente 5, pero en la actualidad se han definido 6, donde están los moneri y los protistas, que son las cosas que prácticamente nosotros no vemos, porque son cosas de muy pequeño tamaño. Luego vamos a tener las plantas, luego vamos a tener el fungi, que son los hongos, y vamos a tener los animalia. Y dentro de animalia vamos a tener todos los organismos con columna vertebral y sin columna vertebral, es decir, los invertebrados y los vertebrados. Entonces, bueno, ¿qué es la diversidad de la vida? Muchas veces cuando hablamos de diversidad biológica es un sinónimo también de la palabra biodiversidad. Diversidad es algo distinto y bio con la vida. Por eso hablamos de diversidad biológica y ambas palabras en el fondo significan lo mismo. Y para que ustedes recuerden, ¿qué es lo que es la biodiversidad? Wilson definió la biodiversidad y él de una u otra manera logró imponer esta palabra y este concepto de biodiversidad, y es un concepto relativamente nuevo. Y para él, Wilson, define la biodiversidad como la variedad de organismos vivos considerados en todos los niveles, desde el genético a especies y ecosistemas. Entonces, ¿qué es lo que es la biodiversidad? Es la variedad de organismos vivos que existen en la Tierra en todo ámbito, genético, específico y ecosistémico. Pero en realidad esa es la definición más simple que hay, porque hay varias otras definiciones que son bastante más complejas, porque la variedad de la vida tiene que ver con todas las formas y con todos los niveles de organización. Y cuando uno habla de todas las formas, no tiene que ver solamente con la distribución del cuerpo, sino que tiene que ver con formas en términos de organismos. Es decir, incluye a plantas, animales, invertebrados, hongos, bacterias y otros microorganismos. Es decir, a todo lo que nosotros tenemos en esta diapositiva. Y por otro lado, hablamos también de los niveles de la organización. ¿Qué niveles de organización? Los niveles de organización biológica, es decir, desde la variedad de genes que existen hasta los ecosistemas, y así también pasando por la variedad de las especies. Aquí en este cuadro donde tenemos estas bellas mariposas, por ejemplo, estas tatóquilas se conocen muy bien en Magallanes, en la época de diciembre, enero, hay muchísimas. Podemos claramente suponer, independiente que no seamos entomólogos, que cada una de estas es una especie distinta. ¿Por qué? Porque tienen una forma o un morfo que es distinto. Así que sí, cada una de ellas es una especie. La biosfera, toda esta capa superficial de tierra en el fondo que cubre el planeta, y también la parte superficial de los océanos y también el agua de los océanos y la parte profunda, contiene una elevada diversidad de los ecosistemas. De hecho, en la parte marina se supone que más del 70% al momento se desconoce.
Y por lo que ustedes también ayer alguien mencionaba, que la Tierra está formada como por un 75% de agua, pero ese 75% de agua en algunas secciones llega incluso hasta los 16 kilómetros de profundidad, como son las fosas. Frente a Chile también tenemos fosas bastante grandes y una de ellas, que es la fosa de Atacama, llega hasta casi cerca de los 5.000 metros. Y también cuando se hizo una expedición hace un par de años, se descubrieron muchas especies nuevas. Esta es la diversidad ecosistémica. ¿Qué es lo que es la diversidad ecosistema? Son todos los ecosistemas que hay. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos de la ecología, nosotros hablamos que los niveles de organización de la ecología eran organismo, población, comunidad, biomas, ecosistemas y biosfera. Bueno, cada uno de ellos forma una diversidad ecosistémica. La selva tropical es uno, el desierto es otro, el ecosistema marino, el ecosistema dulce acuícola, es decir, el ecosistema que está formado por ríos, lagos, lagunas, humedales, son todos y esos conforman la diversidad ecosistémica. Cada ecosistema tiene especies de organismos que le son propios, es decir, y aquí hay que tomar sus características particulares. La diversidad de especies, ahí tenemos hartos ejemplos. Tenemos un caracol, tenemos un pez, una ploquín, que es típico de esta zona de Concepción, una ranita de Darwin, un coleóptero, un myriophyllum, que es una planta acuática. Entonces tenemos diversidad ecosistémica, diversidad de peces, también una diversidad genética. Y de hecho, nosotros los humanos somos el fruto de la diversidad genética. Gracias a eso somos todos distintos, porque dentro de nuestros genes nos proporcionan a cada uno de nosotros, solo por un proceso de azar, características distintas. Uno es más grande, otro es más chico, uno es más flaco, otro es más gordo, uno tiene el pelo crespo, otro tiene el pelo liso, uno es de piel más oscura, otro es de piel más clara. Qué sé yo, uno tiene los dedos largos, otro tiene los dedos cortos. Eso es la diversidad genética. Aquí estos caracoles, por ejemplo, son todos caracoles de la misma especie, pero la diversidad genética le hace, por ejemplo, le confiere a cada uno de ellos características particulares. Uno podría, por ejemplo, asemejar esa característica a lo que son las partes externas de algunas chinitas, o bien también a lo que es el maíz, el choclo propiamente tal. Cada especie posee organismos genéticamente distintos, es decir, no todos los choclos son iguales, no todos los humanos somos distintos, no todos los perros son distintos, ni todas las margaritas son distintas. ¿Por qué? Porque la genética le confiere características especiales. Sin embargo, todos también comparten muchas características en común. Las especies. Es fácil entender la idea de mantener la biodiversidad en términos de especies que están en peligro de extinción. Por ejemplo, los pandas. Obvio. ¿A quién no le enternece un panda? Dígame si no es amorosito ese pandita. ¿A quién no le gustaría hacerle un nanaicito, tomarlo en brazos, abrazarlo? Sí, y esto es muy fácil que debemos conservar este tipo de organismos. O bien, por ejemplo, las ballenas. Todo el mundo dice las ballenas en peligro. Sí, qué terrible. Los delfines también. Todos sabemos sobre las ballenas azules, sobre los pandas gigantes, sobre los huemules. Y cuando hablamos de que se pueden extinguir, sentimos como una sensación de pérdida.
si se desaparecieran, aunque incluso muchos de nosotros nunca los hayamos visto directamente, excepto en películas o en libros, ¿o no? Porque eso nos genera. Sin embargo, para las especies corrientes es mucho más difícil generar esta preocupación. ¿A quién le importan los musgos? ¿A quiénes le importan los líquenes? ¿A quiénes le importan los hongos, las callampas, los insectos? ¿Por qué? Porque en realidad todas estas especies son desconocidas para el público en general. Muchas personas están, y la mayoría de las personas están preparadas para extender algunos de los sentimientos que tienen para especies que no conocen, como una expresión de su creencia. Eh, pero en realidad lo que hay que entender es que todas las especies tienen algún valor intrínseco, un valor per se, solamente por ser una especie. Los insectos, los gusanos que son feos, los nemátodos que son feos, pero todo esto tiene justamente un valor intrínseco, porque cada uno de ellos cumple un rol o ayuda a estos servicios ecosistémicos que mantienen la biodiversidad y a su vez que se genera este sistema de recursos que mantiene este planeta. Profesora, Dígame. consulta, ¿tiene algo que ver acá el ciclo de la vida, el comer, el morir, el reintegrarse a la tierra y que parta de nuevo la vida? A ver, no le entendí su pregunta, a ver, Que explíquemelo un si, poquito que más. si tiene algo que ver, por ejemplo, aquí la pirámide alimenticia en esto que estamos viendo. ¿Tiene alguna Uh, relación? por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, es súper importante eso que también que mencionó usted, porque eso tiene que ver que para el sustento de todo el planeta Tierra tienen que existir dos procesos grandes. Uno es el flujo de energía y otro es el ciclo de la materia. ¿Cuándo fluye energía? Por ejemplo, yo aquí, si tengo un sándwich gigante, la energía está fluyendo porque yo estoy transformando una serie de productos en materias que mi cuerpo necesita para vivir. Y el día en que yo me llegue a morir, que espero que sea bastante más, toda esa materia se va a descomponer y va a volver a entrar en los ciclos de la materia que van a utilizar otros organismos. Pero lo que se pierde es la energía. ¿Y cómo se pierde la energía? La energía se pierde cuando uno se come a otro, ahí se va perdiendo energía. Y todo tiene que ver con el ciclo y a esto es lo que nosotros llamamos los equilibrios del sistema. Y como cada una de esas piezas juega un rol igualmente importante que otro, claro que son importantes porque estos son los que mantienen los ciclos de la energía y de la materia. No sé si le queda más claro. Sí, profe. Bueno, De hecho, es súper importante. A ver si yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que es más importante? ¿Una mosca o una ballena? eh, si vemos sus ciclos de forma independiente, son igual de importantes, pues. Son igual de importantes por el valor intrínseco que cumplen ellas. Que no los conozcamos, eso es otro cuento, pero todos cumplen un ciclo un ciclo y una función. Por eso es que la naturaleza tiene estos servicios ecosistémicos. Todos los organismos y todos los ecosistemas y todo puede de una u otra manera asociarse con estos servicios ecosistémicos. Por eso son todos importantes. Lo que pasa es que uno tiene mayor afinidad con una cosa y otra. Si yo le pregunto qué le gusta más, un panda o una ballena, Sí. eh, el panda, pues. claro, uno podría decir el panda, pero Caballo.
Si a mí me gustan los mamíferos marinos, yo le voy a decir, ¿y cómo se te ocurre si las ballenas son las más grandes del mundo? No importa, ambos tienen exactamente el mismo valor intrínseco. Y ojalá eso lo recuerden ustedes, porque en el fondo nosotros también hemos prejuiciado a los organismos y los hemos prejuiciado porque nosotros le damos un valor a ellos que pueden dar un provecho que ellos que no conocemos y no sabemos el provecho que vamos a sacar. Bueno, los genes, al igual que las especies pequeñas, los genes son difíciles de comprender y apreciar. ¿Y por qué son difíciles de comprender y apreciar? Porque no los vemos, no son tangibles para nosotros. Si nosotros, si cada uno de los que tiene familia tiene hijos, en el momento en que sus respectivas parejas estaban esperando a ese bebé, nadie sabía si ese bebé iba a salir con el pelo crespo, con el pelo liso, si iba a ser el pelucón, iba a ser pelado, si iba a ser grande o iba a ser chico, porque ese es el misterio de los genes. Esa es la diversidad que la naturaleza nos arroja por un proceso netamente al azar. Nadie sabe cómo va a ocurrir. Eh, un ejemplo, un ejemplo de cuando a eso se le llama, cuando ocurre eso, se le llama flujo genético. Cuando hay dos, en el fondo, dos pool genéticos, el que aporta el padre más el que aporta la madre, se juntan y al azar van a salir los genes que van a quedar. Pero hay algunos grupos que son grupos cerrados y estos grupos cerrados no tienen tanto flujo genético. Entonces, cuando no hay ese flujo genético, usualmente empiezan a ocurrir algunos defectos de replicación de estos genes. Por ejemplo, hay algunas poblaciones de unos grupos que no me acuerdo tampoco cómo se llaman, pero estoy seguro que si alguien toma el celular y lo pone con lo que voy a decir, me va a poder ayudar al tiro. Es un grupo de judíos que vive en Estados Unidos en una forma muy bastante primitiva y que todos tienen polidactilia. La polidactilia es una condición en que en vez de tener 5 dedos, tienen 6 dedos. ¿Alguien lo buscó? ¿Cómo se llama ese grupo de...? ¿No son los Amish? No, no son los Amish. Tienen otro nombre, pero no me acuerdo cuáles son. Pero busca polidactilia judíos y ahí polidactilia. Tienen 6 dedos. Profesor, una consulta. Dígame. No, existe, bueno, no sé, como el ser humano siempre tiende a cuantificar las cosas Sí. para un tema de entender, ¿cierto? ¿Existe alguna fórmula que define las condiciones mínimas para que haya vida? Porque usted define múltiples variables, usted está diciendo en este momento, entonces una fórmula así que define a ese nivel. A O ver. por ejemplo, cuando salen los científicos dicen ya casi sistemas solares existe una probabilidad de tanto para que haya vida, si se dan ciertas condiciones. ¿Existe alguna, valga la redundancia, fórmula que defina cuáles son las variables mínimas para que tengamos o sustentemos la vida? ¿O es demasiado eh, el sustento de la vida depende, ya? primero, de la mantención de una población que sea sana. Una población que tiene esta característica, por ejemplo, de la polidactilia, es una población que es cerrada y es una población enferma de una u otra manera. Es una población que va a tender hacia la muerte porque después no va a tener un flujo genético. Eh, bueno, lo que pasó también durante la Segunda Guerra con Hitler. ¿Qué, qué tipo de alemán quería Hitler? ¿Se acuerda alguien? La raza aria, Ya, pura.
Una raza. Libre de todo gen que no fuera de la raíz primitiva, según ellos, Ya, quería rubios, altos, de ojos azules, ¿no es cierto? sí, Pero para tener eso significa que de ese grupo poblacional tienes que empezar a excluir a los que son morenos, a los que son chicos, a los que son, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que nuevamente tienes un pool genético que es muy pequeño. Y cuando ese pool genético es muy pequeño, finalmente el ADN, los genes, empiezan a replicarse los genes malos. Empiezan a replicarse y eso deja de ser una población mala. ¿Tú por qué crees que los reyes de Europa en particular, y es cosa de mirar reyes actuales, ¿ah? Es cosa de mirar un poco a las princesas españolas nomás, tienen algunos rasgos de, de algunas condiciones medias con trisomías en algunos cromosomas, porque siempre se casaban entre primos, entre un grupo muy pequeño y muy cerrado. Entonces no había variabilidad. Gracias a los genes y al cruce es que hay variabilidad. Mientras más alejados los grupos poblacionales, más sanos van a ser, porque los genes son cada una de todas estas piezas súper pequeñas que no podemos comprender afortunadamente, y estas piezas tienen un ADN autorreplicante que dan forma y función a los organismos. Pero cuando estas piezas de ADN autorreplicantes son falladas, estas fallas comienzan a replicarse eh, con mayor intensidad en las generaciones futuras. La naturaleza es súper sabia. La naturaleza, cuando ocurren muchas veces estos abortos muy tempranos, a los 2 meses, 3 meses, usualmente la naturaleza misma se encarga en el fondo de eso, porque ese es un bebé que viene con unos tremendos problemas genéticos. La naturaleza es súper, súper en ese sentido inteligente. No sé si te queda un poco más claro. sí, sí, pero yo lo estaba más bien enfocando al tema de ecosistema. O sea, por ejemplo, Las tiene que darse ciertas condiciones ecosistémicamente, ciertos ciclos de vida para que ah, se sustente la vida. el Porque oxígeno, eso, ciertas condiciones, no sé, pues, oxígeno, oxígeno, de hecho, por tanto así, ejemplo, cuando aparece el oxígeno en la Tierra, se habla de la revolución del oxígeno, porque en esa época, antes de que apareciera el oxígeno, antes de que se formara esta capa de ozono, los organismos eran muy pequeños. Este oxígeno permitió justamente el florecimiento. Y una vez que florece la biodiversidad, empieza a funcionar todos los ciclos naturales, tanto de la materia como la energía, asociado a la genética de cada una de las especies, que le permiten desarrollarse, evolucionar y adaptarse también. Que la adaptación es una condición súper importante porque es en el fondo la resiliencia que tiene un ser vivo a un ambiente distinto. ¿Por ahí mejor la respuesta? sí, profe, gracias. En todo caso, este es un tema de larga conversación, ¿ah? Uf, podemos estar una Profesora, hablando. un tema, digamos, que a mí me llamó mucho la atención dentro de la ignorancia de la biología que yo tengo, porque yo tengo otra, perfil va para otro lado. Otra formación. Sí, otra formación, pero es bueno a mí saber aprender lo que uno no sabe. Salía la otra vez yo se lo comparto a ustedes, hay un 10 segundos solamente, hay un canal que se llama Love Natural y decía, y me dejó impactado, que hicieron una evaluación durante 10 años a un bosque. ¿Ya?
y no sé quiénes fueron, si fueron chinos, unos científicos que sacaron conclusiones, pero que me dejaron pasmado, que al final decían que los árboles se comunicaban entre sí Ah, y que claro. ellos regulaban el ciclo de la natalidad de los mamíferos y de todos los seres vivos. Sabían cuándo tenían que entregar fruta y cuándo no tenían que entregar fruta, y con eso trataban de regular, digamos, que no hubiese. Ahora, sacaban conclusiones también y también dudas. ¿Cómo sabían los árboles de que a 5 años venían sequías? Y ellos antes, con antelación, sacaban decisiones y decían, ya, ok, vamos a sacar pocos frutos para regular el control de la natalidad de los mamíferos. Y así sucesivamente, o sea, decía, los árboles comunicarse y tomar esas decisiones. Sí, yo también he escuchado de que los árboles se comunican entre sí, pero yo en realidad no podría aclararle mucho este asunto de toma de decisiones, porque en realidad los únicos que toman decisiones somos nosotros, prácticamente, los humanos. Entonces ahí hay otros Mm, mecanismos tienen que ver justamente con la relación que existe con los ciclos naturales, como los ciclos de la luna, ciclos mareales, los ciclos también geológicos. Así que ahí no puedo aportarle mucho más a sí, no, ello. pero a mí me impactó que bueno, ellos sacaron esas conclusiones, quizás son sujetos también a evaluación, pero ya No, apuntaban a regular el control de la natalidad. Entonces, de hecho decían que habían años que, a ver, no sé una palabra más aplicada, pero tiraban mucha fruta ellos. ya. Y después venían años de escasez para poder regular, y con eso solamente hacían que la especie o los animales que tenían más potencial de vida, ¿cierto?, pudiesen tener una expectativa de vida mayor. Y con eso hacían algunas acciones. A mí lo que me llamó la atención es que los árboles tomaban esas decisiones, pues, según lo que dicen los científicos. Entonces, O sea, yo hay que ir de pro. no lo entendería tal como una decisión, porque en realidad un árbol no puede tomar ninguna Sí, decisión, puede tomar quizás alguna estrategia. De ya, hecho, de hecho, los seres humanos también responden ante cosas. Por ya. ejemplo, las mujeres que se encuentran en un estado de hambruna, ¿Mm? nótese, en un estado de hambruna con desnutrición, son las primeras que se embarazan. ¿Y sabe por qué? No. Porque el cuerpo piensa que se va a morir y la reproducción es la manera de mantener Mm. la especie. De hecho, ahora sacaron que la tasa de natalidad en la Franja de Gaza aumentó exponencialmente. Bueno, Y decían que habían 50.000 mujeres que estaban embarazadas. Entonces, no se explican cómo aumentó tanto. es Es porque parte de... el cuerpo, Mm. la estructura, las células, estos mismos genes son los que algo gatilla que ocurra esto. Bueno, ese es el principio de, ¿cómo se dice?, de conservación de la vida, o sea, Claro, ¿sí? exactamente, Ah, exactamente. Mira lo que pasa en África, que uno dice, pucha, están todas muertas de hambre y teniendo cabros más o menos cada... Bueno, sí. es que no es solamente eso, no es tan así el problema, es bastante más complejo de lo que se ve. Ok. Buena, Ya, sigamos. gracias. No, de nada. Las papas también tenemos otro ejemplo. La importancia no está en los genes mismos, sino que en la diversidad, en la variedad que imparten a los organismos. De hecho, en Chile nomás, ¿cuántas variedades de papas hay? Si dos plantas de papas individuales tienen un conjunto diferente, una de ellas podría adaptarse mejor, por ejemplo, a las fluctuaciones en la disponibilidad de agua y por lo tanto sería más probable que sobreviva en un periodo de cambio climático. Es más o menos lo mismo que estábamos hablando en términos de los índices de fertilidad.
Esa es la gracia de la diversidad, la mantención de la especie, la adaptación. Si te adaptas, puedes sobrevivir, pero si no te adaptas, ¿qué te queda? Extinguirte. Es así de simple. Nosotros, los humanos, o nos adaptamos a estas nuevas condiciones planetarias o nos extinguimos, no tenemos otra posibilidad. Y es por eso que esta carrera de búsqueda de espacios en otros planetas es tan urgente, porque lo único que te queda es moverte. Pero esa es la gracia que tiene la naturaleza. En estos ecosistemas, a diferencia de los genes, los ecosistemas son grandes, son conspicuos, son importantes, por lo que cualquier persona aprecia el valor de los lagos, los bosques, los humedales, pero no de los genes, porque no los vemos. La mayoría de las personas tiene un conocimiento limitado del mundo natural y se relaciona principalmente con los organismos que influencian sus propias vidas. Claro, nosotros sabemos que tenemos un pato, una garza, un castor o bien un salmón, pero eso es porque nosotros vivimos acá, pero yo me imagino que si uno va a Australia y ve todos los bichos raros que hay, uno dice, oye, no conozco nada. Entonces, por eso es que es limitada la información que uno tiene. Y hay muchos organismos como estos que están aquí, estos 4 que están mostrados, que uno solamente puede verlos a través de algún aparato, como ya sea un microscopio o una lupa. Por lo tanto, son desconocidos no solamente para el mundo en general, sino que también para los científicos especializados. Por lo tanto, la diversidad animal es un concepto que es súper complejo. ¿Cuántas especies existen en el planeta? Bueno, conocidas por los taxónomos, más o menos 1,5 millones de especies. ¿Y cuánto se estima todavía que falta? Entre 15 y 20 millones de especies desconocidas. Y esto, entre estos 15 y 20 millones de especies que nosotros no conocemos, no sabemos cómo se llaman y no somos capaces ni siquiera de verlas, son los que mantienen todos estos servicios y estos recursos naturales que sostienen la vida y por lo tanto a nosotros. Entonces, este es otro problema que también es un problema complejo. Pero ¿cómo medimos la biodiversidad? Bueno, quizás esta medición de la biodiversidad, la forma más fácil es, en el fondo, contar los organismos, pero en realidad esa es la forma más fácil que hay. Y ustedes van a ver cuando se vean enfrentados a la lectura de estudios, al manejo de recursos, que en realidad para monitorear la biodiversidad, es decir, cuántas especies hay, o para realizar planes de gestión de biodiversidad, se debe tener una definición cuantitativa de esta, que nos permita de una u otra manera traducir lo que estamos observando en la naturaleza en distintos momentos y en distintos lugares, transformarlo en un número. Hay muchas maneras de medir. En realidad yo aquí les puse, por ejemplo, la tapa de un libro de Claudia Moreno, que hay muchos métodos para medir biodiversidad, pero nosotros no vamos a entrar en ellos, pero sí existen, algunos son más simples, otros son más complejos, unos tienen sus pros, otros tienen sus contras. Todo va a depender qué queramos medir y en qué espacio temporal lo queramos medir. Entonces, yo lo que más les quiero recalcar es que todas y cada una de las especies tienen un valor intrínseco. Y este valor intrínseco, que no es utilitario para el ser humano, tiene que ver con la mantención de esta estructura trófica que tiene que ver con los ciclos de la materia y el flujo de energía. Y son 9:15 y me cansé. ¿Algún comentario? También estoy cansado, profe.
Interesante, pero también estamos calentando. San Viernes. Sí, Mañana será un día largo. Un viernes, no, pero no no va. no sé qué comer hoy día, profe. Yo, No a sé. ver, ¿qué le podría decir que coma? Yo le No, sugeriría que usted tiene algún espacio libre en su casa. sí, Ya, yo le sugeriría que usted compre semillas, las plante y las cuide. Y ya. luego se las coma. Ahora, esa es una cosa que va a ser de larga data, así que su decisión de ahora va a ser difícil. Pero sí, esa es la realidad. Siento quizás no mostrarles un futuro tan esperanzador, ¿ah? Pero sí, el futuro no es esperanzador. Y yo no soy una persona así negativa, pero el futuro no es esperanzador. Mañana vamos a partir hablando de lo que son las especies exóticas invasoras. Y yo al final de la presentación, que mañana se las voy a entregar, hay una serie está la tabla, por ejemplo, de especies exóticas en Chile, y hay un par de videitos también y este último es el más largo. Este último es es más largo, que se llama algo así como la Tierra sin humanos. No sé si lo alcanzan a ver. Sí. Ya, bueno, eso se las dejo para que se depriman el fin de semana. Pero es bien entretenida en todo caso. La Tierra sin humanos. Eso pues, señores. Eso tengo para contarles hoy día. Muchas gracias, profesora. Gracias, profe. Profe, Gracias, profe. profe, mañana ¿cómo vamos a trabajar? Empezamos como a las 7:30, me dijeron. No, ¿Ah? mañana a No, las 9:30. mañana a las 9. 9. A las 9. A las 9. Porque si quieren podemos empezar antes, yo no tengo problema. Es que a las 9 de la mañana, de las 9 a las 2:30 y de las 2:30 a las 6. Ya, pero mañana vamos a hacer entonces clases, sí, aquí lo estoy viendo, que es de las 9 a las 2:30, yo no... Ah, pero lo que pasa es que a las 7, pero a las 7 de la tarde, no a las 7 de la mañana. Ya. Sí, pues por eso aclaraba. Mañana vamos a empezar entonces a las 9, si quieren a las 9:15, como les acomode más a ustedes. ¿Qué prefieren? 9, 9:15. A las 9 y 9 cuarto. también. A ¿Perdón? las 9. 9. A las 9 se terminamos en buena hora para ir a almorzar. Sí, y vamos a llegar hasta el almuerzo, porque también mañana les voy a pasar todo esto, les voy a pasar la tarea para que se empiecen a sentar a conversar. Y dentro de esta semana vamos a terminar con todas estas cosas de conceptos generales, y la próxima vamos a hablar en el fondo de impactos propiamente tal. Perfecto. Ah, qué bueno, profe. Profe, Gracias. consulta. Entonces, ya, mañana en la mañana va a haber clase hasta el almuerzo, como dice usted, y en la tarde nos va a dar un tiempo para empezar como ya a organizarnos en los grupos con el Sí, trabajo. claro, les ¿Sí? voy a dar toda la tarde para que se junten. Genial. Yo Ah, qué bueno. Súper, gracias. que la tarea es larga y es una actividad que tienen que hacer ustedes. Entonces, yo prefiero que se junten, porque a veces ustedes tampoco, la mayoría debe trabajar. Entonces, dentro del día probablemente tampoco tienen tanto tiempo de hacerlo, por eso prefiero darles la tarde y que se concentren y enfoquen en el agua, porque el agua en el fondo es el ciclo más importante, porque es el que va moviendo todo el sistema. Así que por eso es importante eso. Muchas Ya, gracias. profe, muchas gracias. Perfecto, profe.